Hola, bienvenidas una semana más. Hoy nos acompaña Soledad Morales, doctora en Medicina Interna y Medicina Estética. Hola, Soli. ¿Qué hay? Buenas tardes. Hola, Edna. Hola, buenas tardes. Hoy trataremos la menopausia y sus síntomas. La menopausia es una etapa más en la vida de la mujer, en la que se producen ciertas alteraciones físicas y psicológicas que tienen un impacto en nuestra calidad de vida. No todas las mujeres la sufren igual. Para algunas es un reto por las dificultades físicas y emocionales y para otras un momento de plenitud personal. Pero lo cierto es que hay muchas preguntas, mitos y tabúes. Soli, dinos, ¿qué es la menopausia? La menopausia es la disfunción, o mejor dicho, la pérdida de función de los ovarios. En general se puede resumir en una menor función, en una menor secreción de las hormonas estrogénicas. En el fondo, la mujer deja de producir menos hormonas que le son propias a ellas. Se puede resumir como la pérdida de la función de los ovarios y de los trastornos que acompañan a dicha pérdida. ¿Pero existe una premenopausia, por decirlo de alguna forma? Claro, hablamos de premenopausia cuando el nivel de estrógenos normal empieza a bajar. Normalmente esto debe hacerse de una forma progresiva y paulatina. La mujer va notando poco a poco ciertos síntomas que después podemos ver, pero sin embargo hay casos como, por ejemplo, cuando hay que quitar el útero, las llamadas histerectomías totales en las que se quita útero y ovarios, en las que la deprivación hormonal, la pérdida de los niveles de hormonas femeninas es brusca. Entonces, en estos casos, los síntomas que aparecen a corto, a medio o a largo plazo son mucho más importantes y más marcados que en las, digamos, menopausias normales. Dinos en unos poquitos puntos cuáles son esos síntomas que una mujer realmente nota cuando está entrando en esa etapa. Pues mira, hay unos síntomas que son funcionales. La mujer nota que tiene una menor turgencia en su cuerpo, los tejidos se vuelven flácidos, aparecen arrugas, las mamas pierden la turgencia y al mismo tiempo el color disminuye, la pigmentación de las areolas mamarias. También hay unos trastornos a nivel de, por ejemplo, del brillo del pelo, el brillo también de las uñas, tienen mayor facilidad para que se fragmenten las uñas. Junto a eso podemos encontrar trastornos que en este caso, hablando de la menopausia, son muy importantes, trastornos de los huesos, fundamentalmente, de lo que llamamos mal llamado osteoporosis. También esto sería un tema de debate, puesto que si la menopausia ocurre a la edad normal, esto no solamente se debe a la pérdida de hormonas estrogénicas, de hormonas femeninas, sino que el hueso por sí y por la evolución que va teniendo se va deteriorando. Entonces, junto a ese deterioro normal del tiempo, se junta la pérdida del efecto protector que tienen los estrógenos, las hormonas femeninas, en los huesos. Los sofocos, el calor que... Son síntomas que llamamos o podemos englobar dentro de los síndromes neurovegetativos. Se producen trastornos en el equilibrio de las hormonas, es decir, aumentan unas hormonas, serían temas muy técnicos de entrar, pero aumentan unas hormonas al tiempo que otras, en este caso los estrógenos, disminuyen, y en el producto final de toda esta complicación lo que aparece realmente es una déficit de equilibrio, que es a lo que el organismo normalmente tiende, un déficit en el equilibrio normal de las hormonas. ¿Esto qué hace? Hace que predominen fundamentalmente un sistema vegetativo, que en la mujer además es muy importante, tiene un papel muy preponderante, pues en cuanto a que normalmente las mujeres suelen ser más frágiles a la hora de aguantar un mareo, los hombres se marean menos, la labilidad emocional aparente de las mujeres siempre ha sido teóricamente más llamativa. En algunos casos puede ser cierto y en otros no. Pero en esta época de la menopausia sí se acentúa la sensibilidad, la
falta de fuerza psíquica en muchos momentos, la tendencia a la depresión y, entre otras cosas, la sudoración. Esto, en cuanto a la causa última de por qué se producen los sofocos, realmente se debe a la deprivación, a la falta de estrógenos que hacen que otras hormonas, como son los corticoides, pero claro, son temas muy técnicos, ¿no? Como son los corticoides, predominen en el equilibrio hormonal global de la mujer en este caso. ¿Por qué se deprime tanto a la mujer en esta época? Porque hay que entender que el ser humano es un todo. El ser humano no lo podemos fraccionar en órganos. Entonces, cuando hay una serie de sustancias que no tenemos que olvidar que las hormonas son una de las grandes de los grandes motores que tiene el organismo para sobrevivir. De hecho, por ejemplo, se habla de los corticoides como la hormona de la supervivencia. Aumentan en estados de estrés, de miedo, de peligro en general, y vienen pues desde que el ser humano empezó a ser ser humano, y posiblemente mucho antes. En los homínidos se puede encontrar esto también. El ser humano, como estaba diciendo, es un todo. Cuando hay un desequilibrio, el desequilibrio no solamente aparece en los huesos, aparece a nivel de piel, aparece a nivel de, pues inclusive trastornos metabólicos como la diabetes o hipertensión, muy típicas en la menopausia, sino que afecta también a los llamados neurotransmisores cerebrales. ¿Lo afecta por qué? Pues porque hay una interrelación muy importante a nivel del funcionamiento de todas las hormonas. En unos casos es muy conocido, en otros menos conocido, y en otros tenemos una completa ignorancia, sobre todo a nivel cerebral, de los mecanismos que rigen pues el yo, el miedo, todas estas patologías que antes se consideraban casi como fantasmagóricas, y realmente tienen una localización orgánica que en unos casos se conoce y en otros no. Pero ¿tú no crees que a lo mejor también la mujer en ese momento determinado, porque se ve más frágil, porque ha entrado en una época distinta de su vida, no influye también eso aparte de todo lo que pueda ser orgánico? Pero eso es un factor exógeno al problema en sí de la menopausia. Tú, desde que te haces mujer, te han dicho en tu casa, socialmente se dice, ya eres una mujer cuando tú tienes la menarquia, cuando aparece la regla por primera vez. Luego parece hipotéticamente, y realmente en muchas culturas es así, que cuando lo que te ha hecho ser mujer, entre comillas, que es la menarquia, la aparición de la regla, desaparece, es como si dejaras de ser mujer. Socialmente, culturalmente, esto está un poco marcado en nuestro modo de vivir habitualmente, o en nuestro subconsciente muchas veces, ¿no? Y entonces la mujer se siente muy condicionada por aquello de que deja de ser menos atractiva, menos guapa, menos... Bueno, es que también es una época en la que de pronto te miras un día en el espejo y te ves ya las arrugas, te ves con los 5 kilos de más. Sí, es decir, yo pero creo que hay muchos factores que... Hay casos que se han visto de mujeres que han terminado su menstruación, que han tenido menopausias muy tardías, en las cuales esos síntomas, aunque no tan llamativos a lo mejor, se estaban dando, y sin embargo, hasta que no hay una realmente ausencia de regla, lo que se llama en medicina una menorrea, las mujeres no se sienten como que han llegado a una tercera y última etapa. Entonces, yo creo que en el componente de la depresión de la mujer hay un componente orgánico real, pero en general creo que tienen un componente social importante también. ¿Qué puede hacer una mujer que está llegando a esta etapa y quiere saber, por ejemplo, qué son las cosas que realmente le tiene que dar importancia y las otras que no? Es muy importante mantener el sistema óseo en condiciones idóneas. ¿Por qué? Porque es de las cosas que más se afecta en la menopausia. El deterioro óseo en el ser humano empieza alrededor de los 30 años. ¿Y cómo se conserva? Es decir, ¿en gimnasia o tomando calcio? Yo creo que hay que ser medidos en cuanto a todo en general en la vida, pero un buen deporte, un deporte más que excesivo, constante,
y hecho de forma regular, tampoco tiene que ser excesivo, sino hecho de una manera regular pero constante, de forma habitual. Una alimentación en la que no hay que buscar dietas milagrosas porque no existen. Simplemente hay que recordar que el hombre es omnívoro, es decir, come de todo. Con lo cual, lo que hay que comer es de todo, en cantidades pequeñas, en cantidades equilibradas, tener una idea somera pero clara de cuáles son los productos, los alimentos más importantes, tener una buena hidratación. Me refiero a tener una ingesta de líquidos importante. Y también creo que es muy importante a nivel psicológico. Cuando la mujer llega a la edad de la menopausia parece que es que ha conseguido todas las metas en su vida. Unas veces es cierto y otras no. Yo creo que el ser humano nunca acaba de llegar. En cualquier caso, el tener su tiempo ocupado. No digo yo que haya que trabajar la persona que no quiera fuera de casa, pero que ese tiempo sea gratificante. Eso creo que es muy importante. Que mentalmente la mujer, cuando vayan pasando los años, deje de cuidar al nido, porque el nido ya no hay nido, y se haga un ser autónomo e independiente. ¿Y la moda está ahora, o no moda, no sé, pero de tomar hormonas o fitoestrógenos? Vamos a ver, yo soy internista, no soy ginecólogo, sí. Pero en cualquier caso creo que eso es una decisión que primero tiene que estudiar el ginecólogo, teniendo en cuenta qué tipo de menopausia tiene la paciente, qué antecedentes, que son muy importantes en cuanto a existencia en familiares de tumores, sobre todo tumores de mama, y valorar el riesgo que tiene lo que es la terapia hormonal sustitutoria, que es la administración de hormonas de estrógenos por vía que no son del propio organismo, o el riesgo de sufrir incomodidades, pues como hemos hablado de los sofocos, ciertas depresiones, problemas de sueño. Sí, en depresiones incluimos insomnio, cambios de humor, apatía, euforia en muchos casos, pero sin embargo creo que hay que valorar qué es más importante. Uno de los factores que claramente sí son aconsejables, por lo menos hacer una valoración de la administración de estrógenos que no son propios de la mujer, es cuando hay lesiones óseas severas que pueden conducir en un determinado modo a la aparición de fracturas, sobre todo fracturas de cadera, fracturas humerales, fracturas femorales, que son las más frecuentes. Eso es una de las causas que sí pueden hacer o pueden ser necesario la administración de terapia hormonal sustitutoria. En otros casos han aparecido y están ahora muy de moda las llamadas isoflavonas, que son soja. Todo el mundo sabe. Las isoflavonas son derivados de la soja, pero en el fondo son estructuras químicas, son productos cuya estructura química es bastante parecida a la de los estrógenos. Son, por llamarlo de alguna manera, mal llamado, pero para que se entienda mejor, son hormonas vegetales. Tienen un componente importante, sobre todo a las dosis no homeopáticas, es decir, a ciertos medicamentos que están estandarizados y regulados por el Ministerio de Sanidad, porque tienen que llevar unas determinadas concentraciones. El tomar mucha soja pues es muy bueno, sobre todo en culturas que la llevan tomando desde que nacen las niñas, pero cuando una señora se pone a tomar soja a los 40 años, pues bueno, el efecto no es el mismo, evidentemente, ¿no? ¿Y cómo se prepara una mujer para envejecer dignamente? Bueno, esa es la pregunta del $1.000.000, ¿no? Pues yo creo que no es la mujer la que se prepara para envejecer dignamente, es el ser humano el que se prepara para envejecer dignamente. Yo creo que los hombres con otra problemática, pero también lo tienen, o sea, el hombre que envejece, y quizá además por la menor facilidad de comunicación entre los hombres,
pueden llegar a pasar situaciones mucho más estresantes que la mujer, que somos más dadas a comunicarnos, a contarnos, a llorarnos. El hombre le cuesta mucho más trabajo hablar de ciertas cosas íntimas que suponen también en él un deterioro y que él es consciente de ello, ¿no? Yo, desde el punto de vista médico, creo que el tener el tiempo libre, el tener ocupaciones que te sean gratificantes, como he dicho antes, y el tener unos hábitos higiénicos sanos y normales, cuidarse en cuanto a atención médica, a revisiones, también es importante, siempre y cuando aquello no se convierta en una obsesión. Por supuesto. Nada de que se convierta en una obsesión es bueno nunca, a ninguna edad. Por supuesto que sí. Bueno, Soli, se nos quedan muchas preguntas todavía por hacer. Contamos contigo la semana que viene para que sigamos hablando de este tema y muchos más. Pues nada, yo encantada. Muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Os recordamos que estamos en Las Hijas de Eva. Nuestra dirección de correo es lashijasdeeva@radiosefarat.com. Si tenéis alguna pregunta para hacerle a Soli, si queréis que os comente algo en particular, escribirnos y con mucho gusto se os contestará todo lo que queráis. Edna, Soli, hasta el próximo día. Muchas gracias. Adiós, hasta la próxima. La novia destrenza el pelo, se desmaya el caballero. Ay, novia, vente a mi lado, gozarás vicio y regalo, gozarás de buen marido y darás ansia y suspiro. Ay, novia de la cara blanca, donde su novio se respirará. La novia destrenza el pelo, se desmaya el caballero. Ay, novia, vente a mi lado, gozarás vicio y regalo, gozarás de buen marido y darás ansia y suspiro. Ay,